Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a De Vital Importancia, un podcast de cultura en el que hablamos con gente inteligentísima de temas serísimos. En este episodio van a escuchar una conversación con Andrés Ramírez Pulido, el director de La Jauría, una película que estuvo hace poco más de un mes en cartelera y que hoy nos trae buenas nuevas porque está nominada a los premios Goya. Si todavía no han visto La Jauría, se trata de una historia que sucede en un centro de rehabilitación experimental y que cuenta la vida de varios jóvenes que están todo el tiempo reconstruyendo un crimen que cometieron, enfrentándose al peso del pasado y tratando de encontrar formas quizás más amables y tiernas para rehuir de la oscuridad. Pero también, y se van a dar cuenta a lo largo de esta conversación, es una película que reflexiona sobre la figura del padre, sobre la culpa, sobre la violencia, y que deja a la luz quizás las caras más retorcidas de la burocracia y de algunas de las instituciones. Así que, bienvenidos. Escuchen a Andrés. Hola, mi nombre es Andrés Ramírez Pulido, soy director de la película La Jauría. Andrés, antes de adentrarnos en La Jauría, hablemos de la juventud, ¿no? Porque yo creo que existen muchas nociones sobre ser joven, sí. Muchos imaginarios también, ¿no? Como que es un tesoro divino, que es como la época de la bonanza, donde hay que hacer todo el sacrificio del mundo, pero quisiera hablar eso, como de tu visión sobre la juventud. Pues yo creo que es una edad más de conflicto, pero no en el sentido, digamos, negativo, sino en el sentido en que pues vienes de la infancia donde no eres consciente de muchas cosas en la vida, donde hay una ingenuidad, pero que es bella igual, pero en la adolescencia tú mismo, tu cuerpo empieza a transformarse y empiezas a ser consciente de todo lo que tienes alrededor y empiezas a entrar como en conflicto, es decir, es como esto nuevo que es, porque es así, porque mi cuerpo se transforma. Pero es la etapa creo que es de más vida con la infancia, es desde donde más hay una promesa de vida, de algo nuevo, de cambio, y eso me parece a mí fascinante, ¿no? A mí me parece súper fascinante. Ahora, cuando traes quizás de la infancia temas más complejos no sé, de que no han pasado cosas en tu vida que te han marcado, o quizás cosas que no lograste asimilar en la infancia, donde creciste, cómo creciste, pues en la adolescencia empiezas a tomar una postura frente a eso, quizás de rechazo o de abrazarlo o de ser rebelde ahí, ¿no? Hay una posición. Entonces es una edad que me parece que cuando pasamos a la adultez no logramos ni transitarla cuando éramos adolescentes, y cuando somos adultos no logramos ni entenderla y no logramos entender los que son ahora adolescentes, ¿no? Pero igual me parece de las etapas más bellas de la vida. Bueno, no he llegado a la vejez como para decir si me va a gustar la vejez, pero me parece fascinante hablar de esta etapa. Y nada, me conecto mucho con los adolescentes, creo que tengo algo de adolescente tardío también ahí, y de que no quiero cerrar también eso, porque creo que ahí también se juega algo de vitalidad de la vida, de ser rebelde, de oponerse o de poner una posición frente a cosas ya esperadas en la vida. Y me fascina, digamos, como que eso esté latente en mi vida y en mi quehacer también como director. Hay una palabra que mencionas que me parece muy importante, es la promesa. Ajá. ¿No? Como gran parte del crecimiento de una persona desde la juventud y hacia la adultez consiste justamente en esa revisión, ¿no? Como lo que uno esperaba de la vida, lo que resulta siendo la vida, pero como que siempre, sea por la educación que nos dieron de la vida o del tiempo, uno siempre cree que adelante de pronto hay algo que se cumple, ¿no? Como hay un deseo que se completa. Es que también le ponemos mucha expectativa a esa etapa de la vida, ¿no? Queremos que en la adolescencia tomemos las decisiones más importantes de la vida, ¿no? ¿Qué voy a hacer en la vida? Quizás me enamoro y entonces que ese amor dure toda la vida. Claro. Son como muchas cargas que le estamos poniendo a esa etapa, y donde creo que debemos tomar menos decisiones tan trascendentales, sino transitarlas y acompañar esa etapa, digamos, acompañarla y explorarla, digamos, en cierta manera. Entonces, en algunos esa promesa es, digamos, no es cumplida, claro. O es, no sé, es como una etapa muy difícil, ¿no? Donde creo que ni siquiera, es de transición, pero ni siquiera logramos entenderla ahora que somos adultos, o intentamos ser adultos, ¿no? Ya, como teniendo de marco esta referencia de la edad y del tiempo, hablemos ahora sí de La Jauría, ¿no? Me interesa que empecemos a pensarla desde el lenguaje,
¿no? Nombrar una película como La Jauría, que determina un grupo de animales que se mueven juntos en manada tras de algo, y de repente quienes van a la sala de cine se encuentran con un grupo de muchachos que están en un limbo bien extraño, ¿no? Porque no es como... Es como el borde de la justicia, en el que no hay derechos humanos, no importa, lo que importa es la justicia, aunque la justicia atraviesa el cuerpo. Hablemos de la construcción de esa idea de jauría, de la manada de los hombres. Sí, por un lado, digamos, el título se refiere a, como tú dices, ¿no? A una manada, a un grupo de algo animal, ¿no? Pero que se transforma, digamos, que se ve plasmado ahora en cuerpos humanos, chicos, adolescentes, varones, ¿no? Por un lado se refiere a eso, y por otro lado se refiere como también a la transmisión de un ADN que está implícito en ellos, ¿no? De una naturaleza que en ellos está saliendo a flote quizás en esa etapa de la vida, ¿no? Que tiene que ver con la violencia que está implícita en la naturaleza humana. Creo que el título también se refiere a eso. Ahora, si es un grupo de chicos que también trae consigo o arrastra consigo, tiene unos rastros de hechos que ellos han hecho, ¿no? De acciones que ellos han hecho, pero también de acciones que han hecho otros por ellos, ¿no? De un contexto violento, de unos padres violentos, de un sistema que también los ha oprimido y los está tratando de reformar o controlar o tratar de hacer algo con estos chicos que están más en los bordes de la sociedad, ¿no? Es muy interesante y me fascina lo que dices de la transmisión de un conocimiento, porque claro, justamente mi visión como una mujer que solamente ha tenido unas relaciones no tan pares, pero son muy distintas con los hombres, hace que mis lecturas sean distintas. Claro. Hay una cosa que es muy interesante en la película y es justamente como todos estos hombres que son un poco niños, que son un poco adolescentes, ¿no? Como que ellos se mueven todo el tiempo en una edad muy extraña porque no han tenido como la posibilidad de asentarse en una. O sea, no han podido ser niños que disfrutan de la infancia, ni adolescentes que se preguntan porque de repente su contexto los hace como actuar, pensando sin pensar, ¿no? Como la acción es lo que prima. Como buena parte de la película gira en torno o reconstruye desde muchas orillas al padre, ¿no? Al padre muerto, al padre ausente, al padre que soy con mis amigos, al padre que de repente viene a tratar de cuidarme y me enseña unos ritos extraños. Hablemos de eso, del padre. Pues digamos que esa conciencia, para mí esa conciencia de que el padre es una figura importante. A ver, yo lo hablo como padre cuidador, como padre acompañante de una primera etapa de la vida. Es tan trascendental en el crecimiento de alguien. Me di cuenta también viendo la historia de otros chicos, de otros adolescentes que he conocido en Ibagué, y muchos de ellos también han tenido procesos de encerramiento o de tratamiento por adicción a las sustancias psicoactivas, o por delitos menores que han tenido, o por la violación de derechos como niños. Entonces me he dado cuenta cómo esa figura de acompañante o de cuidador les ha marcado tanto. Ahora, los cuidadores y acompañantes de todos nosotros, pues lo lógico es que sean nuestros padres, ¿no? Claro. De algunas otras personas es otra figura, ¿no? El abuelo, en fin. Pero cuando ellos han recibido, digamos, abandono o violencia o rechazo, empieza a haber en la adolescencia un rechazo o una separación o un juzgamiento también hacia esa figura, pues porque han recibido algo que quizás no debieron recibir en su infancia. Y entonces en la película estos chicos se debaten entre una infancia y una ingenuidad que no lograron vivir ni siquiera, o que no tuvieron, y que se empieza a mezclar con una realidad y unas decisiones que ellos mismos se han convertido también en ¿cómo se dice?, en ejecutores o en ejecutores de la misma violencia, de una u otra manera. Y entonces es una adolescencia que está en un limbo, como tú dices, que no sabe, no tiene ni futuro, que tiene futuro pero no tiene, ¿no? Y ahora está bajo un sistema que ha creado el mismo hombre, ¿no? De opresivo, digamos, de intentarles corregir, digamos, que vayan por el buen camino. ¿Cuál buen camino? Tampoco existe, ¿no? Claro. Pero digamos, algo que me interesaba era el camino del personaje principal.
que más que, ahora que lo pienso, que más que el camino de salir de allí hacia allá, es volver hacia un estado que nunca de ellos nadie tuvo, un estado de inocencia e infancia. Y eso lo veo en el protagonista, es decir, el protagonista me da esa promesa y ese conflicto hay una densidad dentro de todo lo que ha vivido, pero también hay una inocencia, una promesa de inocencia, de volver a la infancia. Sí, hay una cosa que quisiera que siguiéramos hilando, y es como ubicamos estos personajes en un tiempo, que es un limbo. Tratemos de adentrarnos en el lugar, porque este es un lugar bien particular en el que ellos conviven, llegan, se encuentran, en donde además, claro, son llevados, pero son llevados bajo unas condiciones que, más allá de ser inhumanas, no sé qué, son simbólicamente también muy discientes en tanto su relación con el mundo, ¿no? Es decir, llegan con la cara tapada, con las manos amarradas, es un poco el lugar que les ha tocado, ¿no? Por lotería, por violencia, por ausencia del Estado, ese es el lugar y esa es la figura que han tenido dentro de un espacio feroz también, ¿no? Impregnado de violencia. Pero quisiera que habláramos también de un elemento que me parece muy importante en la película, y es el agua. El agua me parece que es un elemento muy, muy interesante, porque el agua nunca llega, ¿no? Ellos todo el tiempo están vaciando cosas, que es vaciándose a ellos mismos, reformándose a ellos mismos, y me interesa o me impresionó un montón fue la relación del agua y el cuerpo, porque nunca es una relación de suavidad, ¿no? Siempre llueve y es lluvia intempestiva, siempre están ellos sacando el agua de la piscina, ¿no? Siempre son ellos en contra del agua, ellos cuidando sus cuerpos del agua y del frío, como de la intemperie, y tratando de construir un lugar, o tratando de hallar un hogar, que no está nunca, ¿no? Que no hay una persona a la cual llegar, que no hay una puerta a la cual tocar, y aparece entonces el cuerpo, que me parece a mí que es clave en este sentido en la película, porque entonces tienen a un tutor, a un maestro, que todo el tiempo los pone en relación con su cuerpo, pero casi que desde la purga, ¿no? Hablemos de eso, yo no sé si lo pensaste de esa manera, pero hablemos de eso, de cómo se limpia el cuerpo a través de muchos símbolos dentro de la peli. Bueno, es genial todo el análisis que hace, o como la lectura que tienes, y me hace pensar en una idea inicial que yo tenía, que yo quería construir un Edén caído, un paraíso caído, un paraíso algo que ya no es, que era, pero que ya no es. Y ahí es donde vienen todos esos elementos que dices, como lo rudo, la tierra, ¿no? Lo seco, la aridez, pero también igual es un clima muy húmedo, ¿no? Es tropical, pero caído, corroído, donde las texturas nos dejan ver el paso del tiempo, lo que era y ya no es. Y eso era nuestra intención, construir un Edén, un paraíso caído, donde estos chicos tienen que habitar, digamos, o sobrevivir realmente. Y pues es esa promesa no cumplida, la misma promesa que está en ellos o en esta edad, ¿no? Y luego lo que dices, la relación con el agua, pues realmente no, hasta ahora tengo esa conciencia que dices, pero es verdad que, bueno, el agua es un símil del paraíso del Edén, ¿no? Es decir, y el no tener agua o tener agua putrefacta o en otras condiciones, pues es un mundo caído realmente, es un apocalíptico, ¿no? Y creo que sí, el agua está ahí como choque, ¿no? Cuando los bañan, la misma piscina, ¿no? La piscina también ha tomado un lugar muy importante, porque es un lugar donde ellos sacan el agua, esa agua, digamos, que ha estado estancada durante mucho tiempo, putrefacta, luego la llenan de una u otra manera, ¿no? Pero el agua y ese lugar se convierte de nuevo en un lugar de muerte, ¿no? Sí. Entonces es como un ciclo donde no pueden escapar, ¿no? Realmente la película es como un círculo de infiernos, digámoslo así, donde estos chicos no pueden escapar, ¿no? Sí. Y el otro elemento que nombrabas era el cuerpo, bueno. Y yo creo que lo que pasa es que hay como dos líderes que encarnan dos visiones de la vida que igual se acoplan y son casi lo mismo, ¿no? Que está Godoy y está Álvaro. Godoy es el que dice, el que se ha dado digamos, como dice, somos malos, estamos podridos y así vamos a morir, y qué hijo de putas, ¿no? Sí. Es como, y ya, y aquí nos toca es darnos duro, mano dura y ya. Somos eso y
Y ahí empiezan a hacer el humor negro también de eso mismo, de esa naturaleza que es, hijo de puta, aquí ya no hay nada más que hacer, riámonos un poco de eso. Y luego está un Álvaro que sí tiene una ilusión de cambio, de promesa, de decir, de tener una conciencia de las partes más grises y oscuras de sí mismo y de los demás, pero de decir, ayudémonos o de alguna manera evoquemos algo que nos ayude a expulsar esto. Pero en ambos hay un sentimiento de algo de culpa y condenación y que recae sobre el cuerpo. La única manera que hay, digamos, de controlar esas malas energías o malas acciones es castigando al cuerpo, claro, de una u otra manera. Uno a través de la mano dura, pero el otro hacia cómo libero esa maldad que nace de adentro, ¿no? De mi cuerpo. Y ambos son dos sistemas que se caen, digamos, en la película, que mueren. Pero la película creo que plantea un tercer camino, que es el invisible, sí, ¿no? Que es esa evocación no sé cómo llamarlo, a lo no humano, digamos, a lo divino celestial. Y entonces hay luego una relación del cuerpo que mataron estos chicos, el cuerpo no aparece, y luego es un viaje del personaje principal hacia la oscuridad, hacia la cueva, y donde quizás no está el cuerpo, pero de donde está la muerte. Y para mí era un viaje donde está la muerte y donde de la misma muerte nace la vida, es decir, nace una luz. Y es un viaje, digamos, simbólico, pero también quería que fuera muy orgánico en el mundo, que no fuera como magia simplemente, sino que realmente para mí lo espiritual también hace parte de lo real. Justamente así se siente, como reconocer que uno tiene unas necesidades espirituales, ajá, y de creencia de algo que lo supere, ¿no? Algo, ajá, mucho más grande que uno. Creo que ahí la figura de la cueva es importantísima, Andrés, porque más allá de ser como simbólicamente suficientemente fuerte como símbolo, es lo que hemos venido reconstruyendo en esta conversación, y tenemos este personaje principal que va, ¿no?, como hacia donde todo el mundo tiene que ir, porque no hay mucho que pensar, hay que andar, y en el momento en el que no hay nada más, en el que se ha perdido el amigo que era, sí, como, sí, el mal, ¿no?, muy entre comillas, como la presencia del pasado, claro, la figura del error, lo que él dice es como, por primera vez yo paro y me devuelvo a la cueva. Y la cueva yo creo que es importante porque además es el encuentro de muchas cosas, ¿no? Es el encuentro del error, es el encuentro de la culpa, sí, es la ausencia de un cuerpo, pero es una metáfora muy completa y muy hermosa de la muerte, ¿no? Porque la muerte no es el entierro, la muerte no es el disparo y no es botar el cuerpo, ¿no? La muerte son todos los días que vienen en un mundo en el que no existe la persona que estaba viva. Y quisiera que habláramos justamente en este punto de cómo esta vida espiritual, independientemente de los caminos, sí tiene unas nociones bien marcadas que las conectan, ¿no? Sí. A los sistemas de creencia, sí, unos con otros. Sí. Y es, él se acuesta en el lugar del invisible y entra la luz. Y ese es como, yo no sé si sea la resurrección, yo no sé si sean los 3 días después del sepulcro, pero sí es ese momento de redención en el que su vida sigue aquí, ¿no? Como es como el escenario en el que recupera su vida. Hablemos de ese instante. Digamos que hay muchos pensamientos de reflexión sobre este viaje del personaje y no lo quería anclar, digamos, literal a ninguna creencia, claro, aunque yo la tengo, pero quería como eso, evocar que como seres humanos somos más allá de estos huesos y esta carne. Y lo que quizás el viaje, digamos, como lo que quería plantear era un viaje donde, digamos, en la caída está el ir a la caída, el ir a la raíz donde todo ha comenzado, y donde no queremos ir, allí podría estar el punto de liberación, el punto de la luz. Y creo que como sociedad y como personas, digamos, creo que la película hace un foco no tanto aunque está todo este ámbito social y mundo y estado caído, abandonado y demás, la película quiere ir un poco más a lo íntimo, porque también pienso que desde lo íntimo, pueden haber esos pequeños cambios invisibles que luego nos transformen como sociedad.
porque a veces la luz como sociedad estamos luchando siempre a tener un estado pleno, plenitud y demás, pero la misma historia nos lo repite, nos lo dice, es como es un ciclo entre poner las cartas ahí y las cartas se nos caen y los sistemas se van cayendo y todo se va derrumbando. Y a veces las pequeñas luces las vemos en las acciones más invisibles y en vidas que siembran cosas para que otros puedan hacer. Entonces quería hacer un foco sobre un viaje más personal allí y donde él podría ir al punto de la caída, ¿no? Y es como eso, como es un viaje hacia de vuelta a la inocencia y es como volver a donde, ejemplo, mi padre me abandonó, es volver a donde yo no quiero volver. Y ahí nombras que en la cueva también hay algo de culpa y todo esto, pero no es esa culpa humana donde lo que quiere es condenar, sino es realmente el enfrentar un hecho de cometí un error. Es decir, soy tan humano también como mi padre quizás, y quizás él de una u otra manera es el único que puede hacer este viaje, ¿no? Y encontrar una luz, digamos. Mencionas una cosa que para mí fue muy reveladora en el cierre de la película y es, claro, se construye una burbuja de intimidad y uno siente, no, es decir, uno tiene la capacidad de conmoverse aún sabiendo que esa, por ejemplo, nunca hubiese sido mi historia. Ya. No, a mí jamás me iba a pasar. Ajá. Yo lo iba a ver en otros hombres tal vez que me rodeaban, Sí. pero no iba a ser nunca mi historia. Pero creo que La Jauría expone una cosa que es maravillosa y es como la intimidad si atraviesa la universalidad, esa cosa que tiene que ver solamente con lo mío, con mi historia, con mi familia, con mi ciudad, de alguna manera conecta con otra persona del mundo, ¿no? Tan distantes como seamos, todos en algún punto sentimos que lo que necesitamos hacer para avanzar es volver a la raíz. Ajá. Y muchas de esas raíces están conectadas con el Padre, ¿no? Ajá, con el Padre, con sí. la necesidad de revisar al Padre, de bajarlo del altar, Ajá. de ponerlo enfrente, Ajá. de contemplarlo además como un hombre más que mi papá, ¿no? Como sus distintos roles, sus distintas relaciones con otros hombres y con otras mujeres. Y quisiera, Andrés, que cerráramos esta conversación justamente con eso, y es esa vuelta a la raíz, más allá de hacernos mejores personas o mejorar el país y mejorar el mundo, que debería mostrarnos de nosotros mismos también, de esa capacidad de perdonarnos, pero de perdonar, de ver con benevolencia a nuestros padres. Qué gran tema el de los padres, y hay historias, es decir, historias de vida que he conocido de amigos o de X o Y personas, que cuando me hablan de cómo les ha llevado toda su vida luchar o sanar o abrazar esa figura del padre, pero los que lo han logrado transitar con dolor y todo, y han logrado, no sé, eso, sentar al padre y mirarle los ojos y decirle, como ya no me debes nada, es decir, yo me libero, es decir, wow, me parece súper transformador y me quebranta, realmente me quebranta. Y lo que pienso es que como hay algo implícito en nuestra naturaleza que reclama como una libertad o como un estado que hemos perdido en algún momento, ¿no? Un estado de plenitud. Y por eso a veces se nos va la vida llenándolo con otras cosas y no volviendo a donde deberíamos volver, ¿no? Y de una u otras maneras, muchos han encontrado un camino, por eso un camino, digamos, espiritual o religioso, pero todos nos parecemos tanto, es decir, a veces nos parecemos tan distintos como, ay, no creo en eso, pero yo sí creo en cosas y ahora lo que estoy es llenándolo con otros vacíos, con otras cosas que no llenan ese vacío. Y yo lo que creo es que yo quería una película que no fuera la historia de esos chicos adolescentes marginados allá, pobrecitos, sino más bien una película que diga, esto se trata también de mí, ¿no? De mi viaje, de mi cueva, de mi naturaleza. Y para mí era más la película una carta de amor, no solo esas realidades de esos chicos, decir, uy, espero que cada uno encuentre el invisible, ojalá que cada uno encuentre el invisible, sino pues también una carta hacia mí, ¿no? No, es que fuimos a verla juntos, sí. Y a mí me pasó algo muy sensato, digamos, muy emocional, sí. catárquico en medio de la sí. película, y es que a medida que la estábamos observando, yo sentía que en distintos puntos de la sala
se iban como generando distintas emociones. Ya. Entonces yo soy, a mí me gusta mucho la comedia negra y yo sentí que la película tenía unos pincelazos muy tesos de comedia negra y salimos de la película y debatimos con otra gente y la gente decía, yo no entiendo por qué estaban riendo en determinados momentos. Ya. Y yo decía, yo sí, realmente fue algo intencional y ahora que Andrés Abetica contestaba la pregunta diciendo que como que la comedia negra hacía parte de esta realidad en la que decíamos, listo, estos somos. Y este man decía, estos somos ya, aguantémoslo desde ahí. Y el man en el carro hablando de su camión cuando van seguramente a torturar pelados y hablando de que chimba su camión y tal. Entonces yo decía, voy a preguntar a este man, ¿cuál es el coqueteo que tiene él con las emociones? Porque es que era muy fácil pasar de verdad de sentirse en la comicidad a sentirse angustiado cuando Álvaro tira el pelado a la piscina. ¿Qué pasa y cómo transita Andrés en medio de eso? Y si la comedia negra es esa parte de su ADN, ¿y cómo transita por las emociones usted al momento de realizar o de escribir? Pues para mí, escribir y filmar, es decir, y montar la película, pienso que la gran intuición ahí está en emocionarse, en que esto me tiene que emocionar. Cuando yo estoy filmando o cuando estoy escribiendo, si no me emociona, digo, ok, stop, vamos a revisar esto. Es decir, aquí debe haber una más emoción que me atraviese. Y quizás me dejo atravesar por varias emociones. Es decir, en mi vida el humor hace parte, quizás no un humor tan negro y eso, pero me gusta el humor, me gusta entrar en esos niveles de contacto con los demás, porque creo que, bueno, no sé, está implícito en mí. Pero entonces, en algunas escenas, pienso que más allá de cualquier, sea una emoción de comedia, de risa, o de lloro, o de, bueno, lo que sea, pues que me atraviese. Y yo dejé que esas emociones atravesaran muchas escenas y fue la vida misma, ¿no? Como muchas cosas que estaban planificadas y otras cosas que yo dejé que en el rodaje entraran. Y conocí, digamos, las facetas de alguno de ellos que podrían explotar algunas emociones, ¿no? Como Godoy, como el mono. Hay una escena que no está en la película y que lamento, es la que más sufrí, pero es un momento donde el mono, cuando van por el cuerpo, el mono es como, está guiando la ruta y les hace una broma al fiscal, bueno, y los hace perder, pero bueno. Pero lo que quería era, pues, esas facetas que se encarnaran en algunos personajes y que yo realmente creo que la emoción debe atravesar el quehacer cinematográfico para que luego la misma película absorba eso y el espectador viva eso en la sala de cine. Hay dos momentos, Andrés, muy particulares dentro de la narrativa de la película que distan mucho de la estructura, digamos, dramatúrgica que tiene. Sí. Y es que hay dos momentos que me parecen a mí muy documental. Y es que están hablando de cómo se han drogado, sí, qué drogas han consumido. Sí. Y la otra es justamente en la piscina, cuando están hablando de banalidades, que son cosas realmente temas banales. ¿Por qué incluirlo dentro de la película y cómo aproximarse y lograr ese nivel de verosimilitud tan grande? Porque de verdad yo vi a la charla de ellos y yo decía, es demasiado verosímil, es como si la cámara fuera un integrante más de no, pues yo quería también esos momentos de vida en ellos y también encontrar personajes con aristas, es decir, no una película fría, y encontrar, aunque todos están en masa un poco comunicándose, pero hay unos que sacan algunos elementos de su personalidad allí, ¿no? El mono, bueno, con el Chagui, es decir, el mono igual es el que más sale de ahí a flote por su peculiaridad y por su experiencia de vida. ¿Y cómo generarlo? Pues realmente es como un juego, es decir, es como proponer, ellos también en algunos momentos no sabíamos cuándo estábamos filmando, cuándo parábamos, cuándo no, ver en qué estado estaba cada uno, decirle algo en el oído, acercarme, toquen este tema, ahoguen al mono. Es decir, cuando el mono lo ahogó, fue un grito como yo, todos a ahogar al mono. Y eso detonó un conflicto entre ellos, ¿sí me hago entender? Claro, la emputada del mono es real, porque el mono se nota muy emputado y dice, no, esos gritos conmigo no. Claro. O sea, es el actor, es el... Y es claro, es como eso, el mono creo que es el personaje igual más rudo, más calle, y cuando está vulnerable también vemos esa faceta de, bueno, así no juguemos, es decir, y es muy interesante eso, no, yo quería personajes ricos en aristas, no el rudo, el malo, estos son buenos y estos son malos, quería alejarme de la película de estos son buenos, estos son malos, no, somos humanos, claro. Y hay una masculinidad aquí que nos atraviesa con cosas que no me gustan ni me gustan, pero bueno, es la vida misma, ¿no? Es que el prólogo es muy teso porque está el mono y el protagonista. Sí.
Y claro, ya después hay como un corte, una elipsis, ya van con un cuerpo en la moto. Y después se encuentran nuevamente en este espacio y el protagonista y el mono crean una distancia que se hace abismal a medida que la película va transcurriendo, pero que se hace cada vez más corta la brecha cuando los van llevando en el camión, al punto en el que él se devuelve y se preocupa mucho por el mono. Es una cosa de humanidad muy tesa ahí en ese gesto de él se devuelve por el mono y el mono ya está tirado en el piso. Es muy bacano eso, las aristas, y no sé si lo estoy leyendo bien, pero cómo ese personaje hace ese recorrido, digamos, ese arco de transformación dentro de los cánones y vuelve a la vida del mono, ¿no? Es muy interesante eso. Sí, era, pues el conflicto creo que lo crea el mono y luego es el rechazo, pero la misma tentación de volver, es mi amigo, me conoce, me cae bien, me hace reír, no, bueno, no lo hace reír, pero más o menos hay una cosa pues es el mono, yo lo quiero, y luego pues llega esta violencia que los arrasa, y luego sí es muy bonito. Y ese momento filmarlo, tanto para Johan como para Michael, cuando el mono está ahí, fue emocionante. Ellos dos se conmovieron y todo, y era el mono no, realmente el Michael, el actor, no pudo terminar la escena. Es decir, tuvimos que reemplazarlo con esto cuando ya la cámara está lejos y nos estamos haciendo spoiler aquí. Fue muy emocionante para ellos dos. Y un detallito ahí chiquito, pues si no lo sabían, pues yo soy el invisible, ¿no? El cuerpo. Yo soy el que arrastra, el que va en la moto. Y bueno, para mí también era importante ponerme a mí ahí en juego. Wow, sí. No. Datazo. Dato no menor. Hasta aquí este episodio de Vital Importancia. Ojalá si pueden pasarse por la Cinemateca y ver La Jauría, se los recomendamos un montón. Recuerden que este podcast no podría existir sin la dirección de Santiago Rivas, la investigación de Juan Pablo Conto, la edición de Cian González y las múltiples tareas de quien les habla, María Cuestas. Además de Vital Importancia es uno de los shows que producimos en Capital Sonoro, el área de audio y podcast de Capital Sistema de Comunicación Pública. A nosotros nos encuentran en plataformas como Capital Sonoro y pueden contarnos sus historias o recomendarnos películas, ¿por qué no?, en @Capital Ahora. Capital Sonoro.